Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia. Biosfera Televisión entrega de este primer día de diciembre de 2021. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. Después de la entrevista y antes de la tertulia acudiremos a lo que ha dado de sí hoy esta jornada en el Cabildo de Lanzarote. Pero antes les vamos a contar, como cada día, las principales noticias de esta jornada. En la entrevista, por cierto, nos acompañará hoy David Toledo, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y secretario de Organización Nacional de Coalición Canaria. Así que podremos hablar con él de política, de un montón de cosas, de gestión y demás. Y antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora. Además hay noticia de última hora que enseguida les contamos con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Me vas a permitir que la primera la cuente yo hoy porque es que acaba de llegar prácticamente, se nos ve en directo, son las 2:02 de la tarde. A esta hora de la tarde los periódicos digitales empiezan a recoger ya esta noticia, que es noticia gruesa, importante, veremos a ver al final qué es lo que da de sí, pero la agencia EFE acaba de divulgar que el juzgado de instrucción número 2 de Arrecife, con el permiso de ustedes voy a ir leyendo, ha impuesto una fianza de 57 millones de euros al empresario Juan Francisco Rosa para cubrir las responsabilidades civiles que puedan derivarse de su gestión en el Hotel Fariones, en Puerto del Carmen, en un caso en el que la Fiscalía pide para él 4 años de cárcel. En un auto dictado el 23 de noviembre, al que ha tenido acceso la agencia EFE, el juez Jerónimo Alonso acuerda que se abra juicio oral por posibles delitos societarios y de falsedad documental contra Juan Francisco Rosa Marrero y Anselmo Rosa Perdomo, los administradores del Hotel Los Fariones. La apertura de juicio oral también afecta a Rosa María Rosa Martín, Raquel Rosa Carballo y Juan Andrés Rosa Carballo, personas vinculadas a diferentes sociedades del grupo empresarial de Juan Francisco Rosa, como BTL, Rosinver, Frateromar o Bodegas Stratus, para quienes el Ministerio Público pide penas de 2 años de cárcel. El fiscal de Delitos Económicos, Tomás Fernández, sostiene que los acusados llevaron a cabo una serie de operaciones en el Hotel Los Fariones entre 1999 y 2017 que descapitalizaron esta empresa en perjuicio de su socio minoritario, la entidad García Bravo e Hijos Sociedad Limitada, y en beneficio de sus intereses personales, familiares y patrimoniales. Entre estas operaciones cita la concesión de préstamos millonarios y no documentados por parte del Hotel Fariones a sociedades de los procesados, la utilización del hotel para avalar operaciones de otras entidades frente a un riesgo de 48 millones de euros o la venta de la sociedad Lanza Suiza a personas con las que al menos tenían intereses económicos a un precio que se describe como inferior al potencial urbanístico de sus activos. También menciona la cesión de 8 locales, el arrendamiento de un espacio en el hotel por 1.500 euros al mes a una entidad que lo realquilaba por 6.000 o la subcontratación con las empresas Hotel Princesa Yaiza y PY Hotels and Resorts 2014 de campañas de marketing con las que presuntamente desviaron fondos por valor de casi 850.000 euros. A esas operaciones la Fiscalía suma la decisión de cerrar el Hotel Los Fariones en 2016 sin pedir la aprobación de la Junta de Accionistas para acometer una reforma presupuestada en 17 millones de euros, pero que acabó costando el doble, 33 millones de euros. La acusación pública añade que para evitar que el socio minoritario descubriese esas operaciones, los procesados confeccionaron de forma espuria las actas de varias juntas generales a las que el perjudicado ni fue convocado. La acusación particular ejercida por la sociedad García Bravo e Hijos pide 11 años de cárcel para cada uno de los principales acusados. Las fianzas de responsabilidad civil dictadas por el juez para los 5 procesados y las 4 empresas señaladas como posibles responsabilidades civiles, Rosinver, Frateromar, BTL Lanzarote, Bodegas Stratus y Centro Deportivo Fariones, suman 431 millones de euros. Es decir, que ya estas personas, si no lo recurren y no les dan la razón, tienen que ir a juzgado a depositar entre todas estas sociedades y el propio Rosa 431 millones de euros. Bueno, insisto, acaba de salir la noticia, le he leído textualmente lo que aporta la agencia EFE y a partir de aquí veremos el recorrido que tiene, si luego en la tertulia también podemos comentar y entrar en algún detalle.
Por lo demás, hoy el alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, ha reunido a distintos representantes de los medios de comunicación en el patio del Teatro de San Bartolomé para, digamos, presentarse formalmente, tener ese primer contacto con los medios de comunicación y apuntar, aunque ya nosotros aquí ya le hicimos todas las preguntas que había que hacerle, digamos, pero sí apuntar cuál va a ser la hoja de ruta que va a marcar desde la alcaldía. Sí, lo que trasladaba era primero el agradecimiento al tratamiento que han tenido de la situación de anormalidad de estos días, trasladarle pues la continuidad de un proyecto que no es un punto y aparte, sino un punto y seguido, y que las líneas del proyecto estaban bastante delimitadas y planteamos una continuidad en el mismo, con un San Bartolomé pues intentar que sea lo más social, lo más solidario y lo más sostenible posible, y con las actuaciones que nos llevarán de aquí en estos 18 meses en adelante tendremos que desarrollar y que ya estaban marcadas. Son proyectos de carácter pues, social, como puede ser la parte del centro de respiro familiar, el proyecto de la soledad no deseada o la insularización del servicio de atención al domicilio, a los domicilios, a las personas mayores, y después continuar con las obras que teníamos previstas, mejora en las instalaciones deportivas, la sostenibilidad con el cambio de energética, de la eficiencia energética en la sustitución de las luminarias de la avenida Playa Honda, en los pagos de los municipios, y destacar que hay un grupo que tenemos integrado a la nueva compañera Estefanía, que cogerá áreas que gestionaba yo, y trasladarle pues eso, el agradecimiento a los trabajadores públicos que han hecho un magnífico trabajo. En la administración sin ellos no sería posible y no estaría funcionando como hasta ahora, en la que como gestores estamos disfrutando de la gestión pública en el municipio, porque está saneado, un municipio saneado. Es verdad que tenemos ciertas carencias económicas como municipio humilde que somos, pero para eso tenemos que sentarnos y con administraciones superiores para que nuestro San Bartolomé soñado continúe. Y por último, destacar la irreemplazable figura de Alexis Tejera, que quedará entre todos en nuestra gestión diaria, y que continuaremos por su legado, por su impronta y para cumplir lo que él entendía que era un San Bartolomé más cercano a los vecinos y las vecinas, que es por los que nos debemos. Bueno, pues las opiniones del alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que bueno, pues poco a poco tendrán que ir remontando como es natural, mirando hacia el futuro y currando, que es lo que la gente espera de todos los grupos de gobierno, en realidad. Exacto, de todos los grupos de gobierno, pero sí que es cierto, y como bien dijiste antes, Jaime, ya lo tuvimos aquí el otro día, Isidro Pérez, y ya nos comunicó pues, básicamente lo que está comentando ahora en público, ¿no? Que efectivamente esto no es un punto y aparte, sino que es un punto y seguido para continuar y para que efectivamente se sientan igual o incluso mejor que todo este tiempo, ¿no? de gobierno, con un gobierno a pie de calle, con un gobierno que atiende las llamadas, y así lo decía él, de todos los vecinos las 24 horas del día, porque independientemente, y lo hemos hablado muchas veces, de la política están las personas, y creo que en eso precisamente es lo que se ha visto reflejado en el Ayuntamiento de San Bartolomé hasta ahora. Bueno, pues es lo que ha dado de sí este encuentro con los medios de comunicación, y mientras hoy en Jamés del Agua ha comenzado el congreso denominado Volcanic, que es un congreso de las cocinas y ecosistemas del mundo volcánico, digamos. Un congreso donde grandes cocineros, representantes de la ciencia, vulcanólogos, etcétera, pues le están dando vueltas a cómo, después de lo que sufrió Lanzarote en el siglo XVIII, esas tremendas erupciones volcánicas, y que cambió directamente pues toda la orografía insular, cómo se han ido adaptando el ser humano y le ha sacado jugo y posibilidades a eso. Bueno, pues es un congreso que habla de esto desde muchos puntos de vista, y que fundamentalmente, o probablemente en La Palma, les pueda servir de bastante una vez que termine todo el estropicio que está causando el volcán de la Cumbre Vieja. Bueno, la actualidad de la jornada, a la que regresaremos en la tertulia en un momentito, en cuanto se incorporen Domingo Rivero y Alberto Acosta. Miren qué tema viene hoy ciertamente calentito, pero antes, y como les decía, iniciamos conversación con el recientemente designado teniente alcalde del Ayuntamiento de Arrecife, que es secretario de organización, además de Coalición Canaria,
a nivel nacional. Toledo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Ya es así, ¿no? Ya es teniente de alcalde, porque ayer a esta hora todavía no sabíamos si se había firmado, si no se habían firmado las delegaciones, ya está todo... Sí, todo desde ayer a mediodía, por ahí tardó un poco la elaboración de los decretos y la firma, pero sí, desde ayer a mediodía ya es oficial. Y se puede dar ya por concluido el, permítame la expresión, baile político. Salió el PSOE, entra coalición, hoy ha salido Alférez diciendo que nadie se acordaba que estaba por ahí. Ya está todo, ya están todos los que tienen que estar y ya está todo cerrado. Yo espero que sí, porque a mí el politiqueo no me gusta. Yo vengo a la política pública a gestionar lo de todo y hacer que las cosas avancen. A mí esas cosas que pasan fuera de la política, que tienen más que ver con el Twitter o con los titulares de periódicos, me interesan bien poco. ¿Contento por cómo se ha cerrado el acuerdo? Bueno, cuando uno se sienta en una mesa de negociación va con unas pretensiones, pero también juega otra parte. La otra parte también tiene sus pretensiones y al final hay que llegar a un acuerdo de estabilidad. Porque si al final uno va pensando solo en sus pretensiones, está pensando en una cuestión partidista y no en el bien de los ciudadanos. Yo me siento con unas pretensiones, pero por encima de todo está el bien de los arrecifeños. Y la negociación salió como salió y contento en líneas generales. Es decir, ¿están conformes con las áreas que le han tocado, que es otra de las polémicas, por así decirlo, otras cosas de las que se ha hablado en todo esto, que si quizás estaba presionado Coalición Canaria, que si podían ser áreas pues de rango menor, ¿han quedado ustedes conformes con lo que les ha tocado? Sí, por supuesto, todo es mejorable en la vida, pero nosotros estamos totalmente conformes con las áreas que nos han tocado y además con una premisa. Muchas veces se trata a determinadas áreas como si fuesen una María y la gente se centra en urbanismo, en hacienda, cultura, festejo, como las grandes áreas para gestionar, pero sin conocer la realidad de cada institución. Yo creo que en el Ayuntamiento de Arrecife hay un problema grave de burocracia y de departamentos estancos, y por lo que yo creo que una de las áreas primordiales por las que teníamos que apostar era el régimen interior. Creo que el Ayuntamiento de Arrecife creemos que la atención al ciudadano, esos departamentos estancos que no terminan de funcionar, esos papeleos que se eternizan, había que darle una forma y es por el área que apostamos, al igual que también apostamos por la de sanidad, porque creemos que Argana necesita un centro de salud. Otros barrios menos populosos tienen centros de salud, Argana con casi 10.000 habitantes no lo tiene, y son áreas que a priori nadie las pediría porque creen que son de menor gestión o de menor marketing político, pero a nosotros que venimos en estos 18 meses que quedan a poner los pilares fundamentales, creíamos que era necesario apostar por ellas. Dos cosas. Por un lado, a ustedes les han tocado principalmente esas áreas que han quedado vacantes por parte del Partido Socialista. No sé si usted comparte la opinión de la alcaldesa, que fue uno de los motivos por los que rompió ese pacto, de que había pues inacción en casi todas esas áreas y de que incluso se cometían distintas deslealtades. Y por otro lado, le ha tocado a usted patrimonio, si no me equivoco. ¿Qué es lo que principalmente piensa que se debe hacer en Arrecife? Que desde luego estamos de acuerdo, imagino todos, en que queda mucho por hacer en esta área. ¿Cuáles son los principales objetivos en esta área? Empezando por ahí, por patrimonio. Finalmente no tengo patrimonio. Uno de los problemas... se había anunciado así, ¿no? Exacto. Uno de los problemas, ¿no? El organigrama del Ayuntamiento de Arrecife es muy antiguo y cuando íbamos a hacer los decretos de delegaciones de área, patrimonio no se podía separar de urbanismo. Y entonces ayer cuando la secretaria estaba firmando los decretos me avisó y dice, no podemos separarlo, patrimonio apenas, bueno, no está ni gestionada el área, no tiene técnicos, no tiene nada y no se puede separar de urbanismo, por lo tanto es una decisión política de acuerdo que ustedes llevan un acuerdo, si tienen que pasar urbanismo ustedes se la quedan así y finalmente no tenemos patrimonio, pero por una cuestión de que el organigrama de competencias, porque en el Ayuntamiento de Arrecife no hay áreas como tal, hay delegación de competencias, no existe, entonces no tenemos patrimonio. Y la otra parte, lo de sí, porque les ha tocado a ustedes las áreas que han quedado vacantes, como pues policía, por ejemplo, festejo, todo esto usted comparte que había una inacción en la mayoría de esas áreas y sobre todo que ya que están al frente ustedes ahora, ¿qué es lo que piensan que hay pendiente principalmente por hacer? Sí que lo compartimos, además, no es que solo hubiese una inacción, cuando nosotros asistíamos a las comisiones como parte de la oposición, el Partido Socialista muchas veces no se presentaba en las comisiones antes de los plenos. No iban directamente, más la última que fue hace un lunes, hace una semana, la Comisión de Hacienda, no apareció nadie del Partido Socialista. Hizo una falta de respeto a los ciudadanos de esta isla, porque es un órgano competente, donde reside la voluntad del pueblo en este caso, y no iban. Gestión política ha habido poca, solo hay que ver, por ejemplo, en cultura. La agenda cultural está suspendida desde el 2019, en los últimos 2 años no ha habido gestión cultural. Los carnavales, apenas hemos gozado de carnavales, y la reflexión es, solo existe el COVID y la crisis sanitaria en Arrecife, en el resto de los 88 municipios de Canarias no. Santa Cruz hizo un carnaval muy bueno, donde los colectivos del carnaval, Murgas, Carrocer, todos participaron de una forma diferente, pero participaron. En Arrecife se ha paralizado absolutamente todo.
absolutamente todo. El área de deporte, las subvenciones no están en tiempo y forma. El pabellón de Argana no tenemos noticias. Ahora que hemos entrado recientemente, estamos empezando a sentarnos con los técnicos, conociendo los departamentos, a ver en qué situación se encuentra el área, las áreas como las dejó el Partido Socialista, pero no tiene pinta de que haya habido mucha gestión política. Sin embargo, y perdón Jaime, simplemente un apunte, sin embargo el área de deporte es precisamente una de las que defendió la actual alcaldesa de Arrecife. Yo no sé si lo han hablado o comentado con ella, pero de hecho llegó a pedir, y así lo anunció, al concejal Roy González que se quedara en el grupo de gobierno. Defendió la labor de Roy González, pero la reflexión que me gusta hacer con los ciudadanos de Arrecife, hemos puesto en un altar a un político, con todos mis respetos a Roy, que se lo ha currado, y yo también defiendo a Roy González, porque ha tenido presencia en las instalaciones deportivas y porque coge el teléfono cuando se le llama. Mi reflexión va más allá. Yo creo que eso es lo que debe de hacer un político como base. Pero ¿qué se ha hecho por el deporte en Arrecife? ¿Hay alguna infraestructura deportiva nueva? ¿Se ha abierto el pabellón de Argana? ¿Están las subvenciones deportivas en tiempo y forma? No están. La gestión no ha sido buena por parte del Grupo Socialista. ¿Que Roy ha estado presente en todos lados y que es el teléfono? Sí, el único del Partido Socialista. Decía el otro día Eugenio, al que por cierto no han caído los marrones que estaba usted diciendo, sanidad y la otra área, el régimen interior, ¿no? que eso es una papa caliente, pero vamos, espectacular, ¿no? Decía que dos de las premisas o de las condiciones con las que negociar con el Partido Popular para entrar a formar parte de este pacto eran el plan general y los presupuestos. Usted no tiene ninguna de las dos áreas, ni urbanismo ni hacienda, corrígeme si me equivoco, pero han podido introducir su parte ideológica en estas dos cuestiones. El presupuesto no se ha aprobado. Ahora es cuando vamos a elaborarlo entre todos, así lo hablamos en la, digamos, la comisión negociadora, por ponerle un nombre a ambas partes. Hablamos de la elaboración de los presupuestos, ahora cuando vamos a sentarnos a elaborarlo, y el plan general no depende del Ayuntamiento de Arrecife, el plan general está en el Gobierno de Canarias, en la Consejería de Política Territorial, y solo y exclusivamente depende de que, en este caso el Partido Socialista, lo apruebe y lo saque a aprobación inicial. Depende solo y exclusivamente del Partido Socialista. El plan general es el del 2017. Yo supongo que Echedi se referiría a que una vez que se aprueba, porque dijo estas dos cosas, Echedi también sabrá, como sabe usted y así lo cuenta, que es competencia del Gobierno de Canarias, sin embargo dijo esto, lo dijo aquí mismo donde está usted. Sí, sí. Se referiría Echedi, me imagino, a que una vez que se apruebe de manera inicial, se abre un periodo de alegaciones, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde efectivamente introducirían ustedes la visión política. El plan general, que no es de nadie, pero lo dejamos hecho nosotros, es el plan general que dejó hecho Coalición Canaria en 2017. Samuel Martín como consejero de Hacienda, y desde ese momento está en el Gobierno de Canarias. Cuando se abran las alegaciones, si ha habido algún tipo de modificación, que hasta donde sabemos nosotros es el mismo plan, si lo sacaran a aprobación inicial y hubiese que hacer alegaciones, las haríamos. Pero hasta donde sabemos es el plan que dejó hecho Coalición Canaria en 2017. Y tiene que salir, porque el plan general es del 2001 y es el único documento que puede hacer que Arrecife se modernice, que Arrecife avance, que Arrecife busque el progreso. Sin esa herramienta urbanística, Arrecife tiene muy difícil avanzar. Algo sí, porque ya hemos visto, por ejemplo, que se puede hacer un gran centro comercial. No, lo digo porque es bueno siempre matizar. Antes de entrar teníamos una conversación acerca de que la ciudadanía hay que decir las cosas siempre como son, ¿no? Y es verdad que en ausencia de un plan general también se pueden hacer cosas, probablemente sean un poco más lento, hay que modificar y no sé mucho más lenta. Si la zona 12 se hizo, McDonald's, Decathlon, no sé cuánto. Pero si no calificamos el suelo, si no ordenamos, si no permitimos que grandes inversores quieran venir a Arrecife, si no desarrollamos una ciudad moderna, cuando uno saca la cabeza de Lanzarote y hace política comparada y ve las grandes ciudades y ve el resto de municipios, no solo del Estado, sino de Canarias, los planes generales no son del 2001. Los planes generales son modernos, entre comillas, que tienen 10 años. Vale, tienen 10 años, pero no tienen 2 décadas. Es verdad que a veces el plan general no ha frenado tanto las posibilidades económicas, porque insisto, la zona 12, ahora el centro comercial Garavilla y tal, cuanto las otras de patrimonio, precisamente, ¿no? Porque uno siempre o muchas veces se tiende a pensar en un plan general precisamente en inversiones, en cosas grandes, en no sé qué, en colegios, etcétera, etcétera, pero no se piensa en protección del alma de la ciudad, que Arrecife, vamos, se está quedando sin alma, ¿no? La tiene deteriorada. Arrecife vive en una penumbra moral, por así decirlo, ¿no? Se espera que
que no hay un sentimiento de positividad y que la gente necesita que alguien ordene la ciudad para que las buenas vibras, como se dice, entre comillas, vuelvan a Arrecife y que la gente esté orgullosa. Cuando tú vas por Teguise se siente que la gente está orgullosa, cuando vas por La Laguna se siente ese orgullo de pertenecer a ese sitio. Y yo estoy orgulloso de ser de Arrecife, pero necesitamos mejorarlo, necesitamos ponerlo bonito, necesitamos ordenarlo y necesitamos que los trámites administrativos sean más rápidos. Volviendo un poco al principio, David, decíamos y empezamos diciendo que ha sido usted elegido teniente de alcalde, y voy a eso porque, claro, al principio cuando se habló de la ruptura de este pacto y se habló de las negociaciones con Coalición Canaria, pues todo el mundo pensó, quizás pues por aparente lógica, ¿no?, de que quizás sería teniente de alcalde Echedeio Eugenio. Echedeio Eugenio nos dijo aquí en la entrevista, o nos hizo pensar quizás que las cosas no iban por ahí, luego ya apareció usted en la foto de esas negociaciones. ¿Esto por qué ha sido decidido así? ¿Ha tenido algo que ver el Partido Popular? ¿Ha sido decisión de Coalición Canaria? ¿Por qué se ha decidido de esta forma? El Partido Popular no, y ninguna formación política, principalmente cuando una formación política va a negociar con Coalición Canaria, si pone algún tipo de líneas rojas, ahí se terminan las negociaciones. En Coalición Canaria, los cabezas, las listas o las áreas las deciden los afiliados y los militantes de Coalición Canaria. Si hay otra formación política que pretende gestionar nuestro partido, pues va a pinchar en hueso. Echedeio Eugenio no es teniente alcalde porque por una cuestión que no puede, él es profesor en el Sonsama y no puede dejar la vacante de profesorado porque encima está en una lista especial que él es el último. Si él dejase esa lista, los chicos se quedarían sin profesor y no podrían terminar el año. Por tanto, no puede dedicarle todo el tiempo, está liberado un 80%, una liberación parcial por eso mismo. Y bueno, el comité, la ejecutiva y el grupo de concejales me pidió que si tenía las ganas y la fuerza para dar un paso adelante, y acepté encantado. Pero luego está el otro tema, que ya ha dicho usted que no le gusta mucho, la verdad que a mí tampoco, pero se ha comentado y se ha comentado en esta casa, el politiqueo. La bicefalia, si hay bicefalia en Coalición Canaria en Arrecife, si no, si este es un gesto que a usted le puede postular como candidatable en el 2023. ¿Hay caso candidato a Arrecife en Coalición Canaria o no? El candidato de la Coalición Canaria fue Echedeio Eugenio, la lista más votada, 5.311 votos, doblamos al Partido Popular, al Partido Socialista, y para el 2023 yo volveré, yo a título personal, a levantar la mano para que Echedeio Eugenio vuelva a ser el candidato, porque creo que Arrecife merece que Echedeio Eugenio sea el alcalde. Creo que es el gestor, el mejor gestor posible que puede tener Arrecife en estos momentos, y dentro del comité volverá a levantar la mano para que sea él. Pero luego a lo mejor, como todos se someten a los dictámenes del partido, de repente el comité dice, no, preferimos que sea David. ¿David se autodescartaría? ¿Se autodescarta a día de hoy como candidato al alcalde de Arrecife? Nuestro candidato a día de hoy, y lo volverá a ser en 2023, es Echedeio Eugenio. La pregunta Más era si franco no puede ser. Hombre, no, la pregunta era si usted se descarta, no si... No, yo no me descarto, yo estoy para lo que el partido me proponga siempre, pero estamos convencidos que el comité y el partido volverá a pedirle a Echedeio que sea el candidato, porque ganó las elecciones con el mejor resultado histórico de nuestra formación política. Así lo hemos apuntado en esta casa también, justo estos días. Exacto. Otra de las cosas, David, yo imagino que, bueno, se comenta que ya se está trabajando, se han visto, es cierto que muy pocas cosas, pero los barrios están tremendamente olvidados en Arrecife. ¿Van a insistir ustedes también en este asunto? Por supuesto. Yo vengo de un barrio, yo vivo en Argana Alta, nací, crecí y vivo en Argana Alta, y están dejados de la mano de Dios. Como suele decirse, el asfaltado está, bueno, eso que hay ahí es asfaltado, las aceras tampoco están, el alumbrado no está todo lo correcto que debería de estar, y por supuesto para nosotros lo principal es los barrios. Nosotros nacimos en los barrios, en las asociaciones de vecinos, en los grupos culturales, en los grupos de folclore, en todos lados, y vamos a potenciar los barrios, por supuesto, es una de nuestras prioridades y ahí estaremos. Y otro de los asuntos también en los que quizás había mayor diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el tema de la inmigración. Otra de las cosas, de hecho, en las que la última rueda de prensa de esas negociaciones, Migdalia Machín y Astrid Pérez hablaban, además de mutuo acuerdo, de que había que cambiar la situación, refiriéndose, entre otras cosas, al campamento que establecieron en Arrecife. ¿Cuál es la propuesta de ustedes también en todo esto? El campamento debe desaparecer de ahí. Debe desaparecer, primero porque se están vulnerando los derechos humanos. Los inmigrantes que huyen de la hambruna, de los conflictos bélicos y de una situación subdesarrollada, y que vienen, en este caso a Canarias, porque no hay un control fronterizo y entran de manera irregular, lo que no se le puede hacer, por mucho de manera irregular que entren, es amontonarlos en campamento, como hemos vivido en otros municipios de Canarias, como por ejemplo en Arguineguín. Y en Arrecife no vamos a permitir que pase el drama humanitario que vivimos en Arguineguín. No lo vamos a permitir, y de ahí tiene que salir. Tenemos que darle unas mejores condiciones a los inmigrantes que llegan a nuestras costas. Tenemos que activar el CIBE
y tenemos que buscar una política de repatriación inmediata. Claro Bueno, que... dos cuestiones más para ir por mi parte, para ir culminando. Arrecife hay dos, digamos, amenazas, o que se han visto como amenazas. Una, desde luego, es mucho más clara que la otra: jaulas marinas en el litoral de Arrecife y planta de biogás en la zona prácticamente centro, ya en la zona de Puerto Naos. Coalición Canaria, ¿y qué dicen? A las jaulas marinas decimos que no. Nos hemos mostrado contundentes, hemos hecho un frente común. El otro día venía precisamente también Fernando Clavijo, con Pedro Sanginés de Midalia y Jedey, y bueno, yo también nos reuníamos con las cofradías para hacer un frente común. Creemos que hay que darle una vuelta al proyecto. Sí es cierto que ese proyecto tiene unos años, pero tenemos que pensarlo y repensarlo de otra forma. Había una orden de la Unión Europea hace muchos años para que se instalaran jaulas marinas en las regiones que así conformaban la Unión Europea, pero esa orden ya no es de exigencia, por así decirlo, y tenemos que replantear el proyecto porque las cofradías no quieren, y nosotros somos al final un altavoz de las cofradías. Hemos hecho una escucha activa con la ciudadanía implicada y no quieren, entonces por supuesto nosotros tampoco queremos y nos negamos a eso. En cuanto a la segunda cuestión, no se ha hablado en el seno del partido. No se ha hablado, podría decirte a título personal que a mí no me gusta la ubicación. Creo que es necesario, pero que es una ubicación errónea, porque al final, por mucho que tú selles eso, van a salir malos olores, y estás en el centro de la ciudad y no podemos recibir a los cruceristas y que caminen por ahí con olores que no son agradables para nadie, pero sí no tenemos una opinión de partido porque aún no lo hemos tratado en profundidad. A mí a título personal no me gusta, aunque es necesario, pero no es la ubicación correcta. Correcto. ¿Alguna cosa más? No, el tema de la inmigración era la última cuestión que me quedaba ahí pendiente, porque se lo preguntaba porque recuerdo que en una de las intervenciones hace ya bastante tiempo, creo que fue cuando fue Olivia Duque elegida, sí, creo que fue cuando la elección de Olivia Duque, usted dijo como que Coalición Canaria era la única organización capaz de hacer frente al fenómeno migratorio. Entonces la pregunta era básicamente qué es lo que hay que hacer para hacer frente a ese fenómeno migratorio actualmente aquí en Lanzarote, porque por ejemplo lo del CIBE en principio parece que va a camino de instalarse, aunque también ha habido desacuerdo por el lugar en el que se ha instalado, y por otro lado lo que le preguntaba de las infraestructuras. Pues lo que llevamos pidiendo durante años, que el cuartel sea un refugio temporal para los inmigrantes, que es un sitio creo que idóneo, que está vacío, que no tiene uso, que pertenece al Estado, porque las competencias en inmigración son del Estado, no son de Canarias, ni mucho menos de Arrecife ni de Lanzarote, y eso es lo que llevamos pidiendo hace años. Pero no, quieren seguir poniendo casetas, quieren seguir poniendo esos iglús que la gente usa para ir a la playa de acampada, donde se vulneran los derechos humanos. Lo vimos en Arguineguín y le repito, en Arrecife no vamos a permitir esa imagen. Bueno. Claro, pero ahora, por ejemplo, lo quieren abrir el centro de menores extranjeros en Órsola, y también parece que hay desacuerdo. Y ha sido su propio partido, Coalición Canaria, quien ha mostrado algunos peros para que no se instale en ese lugar. Es que cuando no se respeta la voluntad de la alcaldesa en determinado municipio, cuando la alcaldesa se levanta por la mañana y ve que están instalando una cuestión a la que no se le ha pedido permiso ni se le ha dicho nada al ayuntamiento que gestione ese municipio, no se puede hacer una política dictatorial pasando por encima de las voluntades populares como se hace desde el Cabildo de Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote empezó a hacer eso sin ningún tipo de comunicación con el ayuntamiento de Aría. Entonces entiendo que los compañeros de Aría no estén de acuerdo con esa cuestión. Claro, pero una vez que te lo comentan... A título pasado. Bueno, a título pasado, pero si ves que es por el bien de, imagino que puedes también, ¿no? La voluntad de los pueblos reside en los pueblos, y si el pueblo de Aría no quiere que eso esté ahí, yo lo veo totalmente democrático y lógico que no quieran. Hay una instalación que no pertenece a los pueblos, que es el acuartelamiento, que pertenece al Estado y es donde deberían estar, porque las competencias en inmigración son del Estado. ¿Y cómo terminará lo de Aría? Porque al final Víctor está ejerciendo ya de alcalde, me parece, ¿no? Sí. Ya, formalmente, o sea, legalmente, digamos, y de aquí a junio, en junio tiene que producirse el relevo, ¿no? Correcto. Porque decía Midalia el otro día que la PMH no es Coalición Canaria todavía. No sé si lo va a ser, no lo va a ser. Ahí... A día de hoy no sabría decirlo. ¿No se plantea? Sí, por supuesto, nosotros queremos alianzas electorales o unidad con todos los partidos nacionalistas y localistas que existan en el territorio de Canarias. Por supuesto, las puertas abiertas con la PMH, con UPI y con todos los partidos que sean de esta índole. Pero a día de hoy no es Coalición Canaria. En junio tiene que hacer el relevo y nosotros cuando firmamos algo lo cumplimos. Lo acabamos de hacer en Telde y en Santa Lucía. Sí, no, pero como se dijo que, o se entendió, no sé si se dijo explícitamente o se entendió que la PMH ya prácticamente se iba a incorporar dentro de Coalición Canaria cuando se presentó el pacto.
Ojalá sea así, porque yo soy un fiel partidario que todos los partidos localistas se integren bajo las mismas siglas. Pues lo dejamos aquí. David Toledo, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Y muy buenas tardes. Gracias. Nada, despedimos a David Toledo y recibimos aquí a Domingo Rivero y Alberto Acosta en tiempo de tertulia. No se vayan. Amigas y amigos, gracias por acudir a la presentación de la Semana de la Salud Sexual de Lanzarote, organizada por el área de Juventud bajo la dirección de la consejera Paula Corujo. Desde que en el año 81 hiciera su aparición el virus VIH, muchas cosas han cambiado. Han aparecido tratamientos que disminuyen la mortalidad y garantizan una calidad de vida digna. Y se ha creado una cultura de la prevención que periódicamente hay que reforzar. Y lo más importante, hemos conseguido minimizar el estigma que sufrían las personas afectadas. Sin embargo, tal y como señalaba, la cultura de la prevención pasa por fases y cada cierto tiempo conviene recordar la necesidad de medidas de autoprotección, y esa es una tarea en la que debe volcarse sin fisura todas las administraciones. Estamos aunando esfuerzos para no dejar a nadie atrás en la batalla que nos corresponde librar. El programa específico que presentamos hoy y que en la siguiente intervención desgranará el presidente de la asociación forma parte de un proyecto multidisciplinar e integral que llevamos a cabo, como decía, junto a la asociación Lánzate. Sin duda la sociedad civil se está convirtiendo en un interlocutor cada vez más importante a la hora de adoptar medidas con la lucha contra el VIH. Estamos completamente seguras de que juntos y juntas lograremos que el VIH deje de ser una amenaza. Programas como la detección del VIH, la detección de la sífilis, gonorrea, hepatitis, son cosas del día a día y que tenemos que normalizar. En el programa que hacemos, ejecutamos toda una campaña de salud donde vemos y hacemos pruebas totalmente anónimas donde no cogemos datos de los usuarios, pruebas rápidas que se realizan entre 15 y 20 minutos. Y, por supuesto, va todo avalado por nuestro médico Jesús Rojas, una persona maravillosa que también trabaja en el... Bueno, pues el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, como les apuntábamos al principio de este tiempo de noticias, de reflexión, de opinión y de análisis, que ahora se amplía, incorporando a esta mesa de trabajo al periodista Domingo Rivero. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Y Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Una jornada que lo apuntábamos al principio de manera atropellada, porque decíamos que la noticia de última hora se ha dado en torno a las 2 de la tarde, un poquito antes de las 2 de la tarde. Este caso que se ha generado en torno a Juan Francisco Rosa, que tendrá que volver al banquillo de los acusados, se tendrá que establecer una fecha. De momento, el juzgado de instrucción número 2 de Arrecife ha dictado auto de juicio oral contra él y contra otras personas de su ámbito familiar. Le acusa de sendos delitos societarios en concreto, y delitos económicos también, ¿no? Falsedad documental, societarios y falsedad documental. Grosso modo, tiene que ver con que Juan Francisco Rosa tenía una empresa denominada Hotel Los Fariones Sociedad Limitada, de la que tenía la mayoría de acciones, pero había un socio minoritario, García Bravo Sociedad Limitada, que tenía el 25% de socio. Entonces Rosa empezó a hacer cosas económicas, tapar deudas, tapar agujeros que tenía en otro lado, pedir hipotecas en base al hotel, no sé, y no se estaba enterando el otro socio. Y eso ha supuesto un quebranto económico importante, descapitalizado la sociedad, y el otro socio pues llegó y lo denunció directamente. Y ahí se armó un pitoste importante. Le pide la justicia, Fiscalía, 4 años de cárcel, Fiscalía, Ministerio Fiscal, 8 la acusación particular, y en todo caso tiene que depositar una fianza. Estábamos hablando ahora de cuestiones de dineros, porque hay disparidad de criterios, fianza de 57 millones de euros a Juan Francisco Rosa. Supongo que no sé si en la destiladera te ha dado tiempo de hablar de esto, porque... Sí, fue la despedida del programa. Al final ya casi, ¿no? Cerca a las 2, ¿no? Cerca a las 2 menos 10, cuando se ha producido, como supongo ustedes, la noticia a última hora, fue justo en ese momento. Para que la gente lo entienda, no hay una condena todavía, hay ni una condena ni una solución, ni un juicio, y lo que se está dirimiendo, para que la gente lo entienda en plata, un socio de Juan Francisco Rosa está acusando de haber saqueado a la sociedad Hotel Fariones
por una cantidad de millones de euros importante, en donde pues hacía valer su mayoría, al tener el 51%, para trasladar dinero de esa sociedad a otra sociedad, para hacer lo que le diera la gana con el dinero, y ahora lo que le está reclamando es, los datos que yo tengo son 11 años de cárcel, la acusación particular, ¿no? 8. 11, vale. 11 años. 8 por un delito y 3 por otro, a lo mejor. Sí, probablemente. Y además de eso, la Fiscalía, lo que tengo entendido, que eran 6. Este último extremo, déjamelo confirmar en el transcurso. Pues igual también son 4 y 2. 4 y 2, eso sí es más posible porque hay varios delitos, falsedad documental, etcétera, etcétera. Sí, para cada uno de ellos se piden penas individuales, es decir, de alguna manera. Exactamente. Y esto, al ser sociedades familiares, porque aquí, aunque las empresas sean grandes, funciones como pymes, ¿no? Pues habría arrastrado en este proceso a sus hijos y a otros familiares indirectos, a los que también habría afectado, por lo pronto, ya este auto. Cabe decir que ha habido una instrucción del caso larga, de años, y en el transcurso de esa instrucción, el juez instructor es el que considera que hay delitos de saqueo, no sé cómo se dice, si quieren ustedes leer los delitos. Societario y documento público. Bien, de llevarte la pasta de la empresa sin consentimiento de tu socio, y por lo tanto te estarían pidiendo, pues el propio juez instructor, una fianza solidaria de, en lo que yo tengo entendido, podremos aclararlo de aquí a mañana, pero lo que yo tengo entendido es una fianza solidaria a razón de nada más y nada menos que 57 millones de euros. Y aquí estaba el matiz, porque es lo que estábamos discutiendo, porque la agencia EFE, en la noticia que ha divulgado EFE, dice: la fianza de responsabilidad civil dictada por el juez para los 5 procesados y las 4 empresas señaladas como posibles responsabilidades civiles, que se supone que son las empresas que se beneficiaron de esa pasta que huía de la sociedad del Hotel Fariones, y que son Rosinver, Frateromar, BTL Lanzarote, Bodegas Stratus y Centro Deportivo Fariones, suman 431 millones de euros. Es lo que EFE dice, pero bueno, en todo caso sean 57. Sumarían eso, pero realmente si Juan Francisco Rosa apareciera con 57 millones en el juzgado, porque es solidario, ¿no? ¿Y por qué 57? Porque se supone que es el quebranto económico que, según la investigación, ha causado a la sociedad Hotel Fariones, de la que era socio García Bravo Sociedad Limitada. Ha habido un quebranto económico en 57 millones, entre que ahora me lo llevo para la bodega, porque necesito esto. La venta de propiedades inmuebles, por eso hay un tercero derivado. Utilizar el hotel como avalista, y por lo tanto préstamos que se solicitaban y se utilizaban para otras cosas. La verdad que todo un reguero, pero ya más allá de incluso de lo delincuencial que pueda o no pueda ser, si esto se acredita, pues un disparate de empresario, ¿no? Es una cosa de Pepe Gotera y Otilio en la gestión de una empresa. Y un amigo un poco dudoso, ¿no? Porque, bueno, lo que está claro es que uno hace una sociedad pues con gente afín. Aunque no sea afín, no te le lleva 50. Está claro que las discrepancias, si eso es así, las discrepancias entre Honorio y Juan Francisco Rosa vienen de lejos. Pero pues que a mí me da igual ser amigo. No, me refiero que no es un asunto, como decía, que no es que una pero cosa... Es que esto empieza en el 99, según parece. Eso digo, claro, viene que no es que hace bastante tiempo que Honorio se lleva ronroneando esto. Exacto. Bueno, por lo menos hace 22 años que dice, a mí que algo está pasando aquí entre nosotros, tenemos que hablar. Y claro, al final estamos hablando de... Claro, la gente puede decir, no, que son dos empresarios, una pelea entre dos empresarios, ¿no? Claro. Sí, pero que después ya afecta a delitos, es decir, que no tú puedes pelearte con eso, pero hay delitos de asesinato de una pelea entre dos personas. Me refiero que después ya cuando hay falsedad documental, es decir... No, pero espera, amigo, me vas a perdonar, porque la agencia EFE dice, y todo esto pasaba mientras la justicia acusa a Juan Francisco Rosa, etcétera, de descapitalizar el hotel, llevarse dinero para tapar agujeros aquí, allá, para lo que sea, ¿no? Dice, y todo ello mientras el Hotel Fariones arrastraba deudas próximas a los 7 millones de euros con la Seguridad Social, Hacienda, la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Tías. Y ahí es donde yo quiero llegar. Es decir, una cosa es una pelea entre dos empresarios, un defalco, me llevo mal contigo, no sé qué, y otra cosa es 7 millones a la Hacienda Pública. Con 7 millones, y llámame demagogo si quieres, se pueden y se deben hacer escuelitas, centros de salud,
asfaltar carreteras, poner pasos de peatones, hacer accesibles algunos espacios. Es decir, cuando hay corrupción, yo no digo que esto lo sea, pero cuando hay corrupción, cuando no se paga impuestos, cuando se roba en las instituciones, etcétera, etcétera, no es una cosa entre el que roba y la institución. Mira, pues una causa, cárcel, tal. Y es una cosa que nos afecta a todos. Porque yo ahora mismo, ¿cuánta gente no conocen ustedes que dice, joder, me han dado para 2 años para operarme de la rodilla, 2 años para operarme de la rodilla? Oiga usted, si no se robara tanto a la Seguridad Social, a Hacienda, y se pagara más impuestos, si no se fueran a Andorras y a Suizas y a no sé dónde, y no se desfalcara, probablemente te operaban de la rodilla en 3 meses, no en 2 años. Sí. Probablemente, ¿no? Es que eso es lo que pasa siempre. No, que eso es lo que pasa siempre cuando ocurre el tema y vemos casos de corrupción. Antes de que se descubran y se vean, siempre la cosa es, sí, pero es que y el empleo que daba y el empleo que dio y lo que me dio a mí y lo que le dio al otro y yo le pedía no sé qué y lo tenía en la puerta. Claro, pero ¿te has preguntado de qué forma podías tener eso en la puerta de tu casa o de qué forma daba empleo a esa persona? Pues efectivamente a costa de evadir, pues entre otras cosas, impuestos y que no podamos tener este tipo de cosas, ¿no? 7,5 millones son 2 búnkeres de radioterapia. Pues mira, pues claramente. Para que entendamos de lo que estamos hablando. O sea, ¿y 7 centros de salud? Probablemente, o 5. Y mira lo que nos cuesta tener algo de eso. Lo que te quiero decir es que cuando se hace una obra de 3 millones de euros, que es lo que cuesta un búnker, pues nos cuesta Dios y ayuda a conseguirlo. Bueno, pues una empresa de esta no habría pagado. Todo esto es entendiendo que estamos hablando de un escrito de acusación, que todavía no hay una... Sí, pero y en términos generales también, o la contratación de 14 traumatólogos y por tanto vaciar la lista de espera de traumatología. 7,5 millones es el búnker de radioterapia, otro búnker de radioterapia y medio búnker de radioterapia, para que la gente entienda que cuando pasan estas cosas y después hay una parte que hay una como una homilía que dicen determinada gente que esos son negocios privados. Los negocios privados tienen una responsabilidad social corporativa enorme para con las familias que comen de ahí. Hay personas que han invertido su vida trabajando en las empresas. Me refiero en el Hotel Fariones en concreto, en este caso, o en cualquier otro. Y tener a un señor que lleva de forma, por eso hay delitos societarios, tener un señor que lleva a la quiebra a una compañía, a una empresa, implica que a lo mejor, lo pongo como ejemplo, no digo que vaya a pasar, pero que si esta historia lleva a la quiebra al Grupo Fariones, estás hablando a lo mejor de 300 familias que dejan de comer de un día para otro. O sea que hay una parte de responsabilidad que es ganar dinero y está bien, y te compras. Yo no puedo, porque yo no tengo esos niveles económicos, evidentemente, ni creo que la mayoría de los mortales. Pues bueno, te compras un Ferrari si te da la gana, un Porsche, te compras un chalet, te compras lo que te dé la gana, pero siempre salvaguardando el respeto de las personas que dan la vida por un puesto de trabajo para sacar adelante a su familia. Y en ese punto tenemos que empezar a tener empresarios con corresponsabilidad con sus empleados, y que es la mayoría, dicho sea de paso. Sí. Pero este tipo de actos, por eso yo decía que ya casi lo delincuencial, joder, es que estás hablando de Pepe Gotera y Otilio manejando una empresa de Samanté. Es que vamos, si esto es así, cojo un préstamo, me lo llevo para otra sociedad, le debo 3 millones a la Seguridad Social. Es un modus operandi de una familia, del padre o del cabeza de familia. La cabeza de familia, pobre diablo, de una familia que estamos media baja, que yo por ejemplo ahora tengo que mirar la cuenta corriente y quitar 200 eurillos para pasarla a la otra cuenta para que no me carguen el Netflix y me dejen vacío. Y la tarjeta de crédito para las navidades y tal. Eso, haciendo esa ingeniería financiera de pobre, ¿no? Pero ser buen empresario no es llevar a tus empresas a los límites del disparate de lo que estamos viviendo. Si este relato es así, estamos hablando de una verdadera, como se dice ahora tú en inglés, una verdadera chapuza de management. Claro, pero un poco bobo, ¿no? Hay que pensar que la denuncia no es que parta ahora mismo contra Juan Francisco Rosa, puedan decir, no, de un ecologista, de alguien, no, partió de un socio de Juan Francisco Rosa. Y que el socio además está obligado, porque si se descubre todo este tipo de chanchullo, presunto chanchullo, al final el socio, que también... Corresponsable. Y de hecho denuncia que se han falseado muchísimas actas de accionistas, claro, es que ni siquiera se la convocaba. Es decir, claro, yo estoy en una empresa... No es que sea falseado, es que se han desaparecido incluso. Claro, pero yo estoy en una empresa y me hacen una junta, me la falsean y al final aparece, yo no sé si en este caso, pero puede aparecer que tú estuviste ahí y tú has tomado una decisión, es que a lo mejor tienes cárcel.
tienes cárcel de algo que no has visto ni que has visto. Claro, y tema... estamos hablando de eso, no estamos hablando de algo puntual, estamos hablando de varios supuestos delitos continuados, y además lo que estás comentando lo pones justo aquí. La acusación pública añade que para evitar que el socio minoritario descubriese esas operaciones, los procesados confeccionaron de forma espuria las actas de varias juntas generales a las que el perjudicado ni siquiera fue convocado. Las inventaron, confeccionaron actas de juntas de accionistas, y eso, en teoría, es que esto si todo esto se demuestra, puede arruinar carreras incluso profesionales, porque la secretaria de la sociedad es abogada de profesión, que es quien firma las actas. Y sobre todo el arrastre de todo lo demás, ¿no? Familiares. Sí, pero esto es una familiar, eso es lo más desagradable. Un tema horroroso. Es abogada, y si un abogado se demuestra, una abogada falsifica un documento público... Horroroso. Y aquí está la bodega Stratus, que recordemos que en el juicio también también hubo de fincas que aparecían en un lado, fincas que aparecían en otro, todo ese tipo de operaciones para la hora... Nadie, claro, así que... Ya da la sensación de que no hemos captado que los tiempos en Lanzarote han cambiado, y ahora ya sé que hay fiscales que están mirando. Hubo hace mucho tiempo que había fiscales que no miraban o no escuchaban, o si miraban y escuchaban estarían deteniendo a otros malos y no atendían a otras cosas, ¿no? Que todo absolutamente ha cambiado, que cuando llegas a unos ciertos niveles, ahora con lo de Inditex, que a mí es que el rollo económico, yo soy ahí un poco las antípodas de Alberto, ¿no? Alberto lee los periódicos de color salmón y le muelan estas cosas. A mí es que me la reflanflinfla la economía porque tengo un duro, porque me da igual. A mí tampoco, por eso lo leo. Entonces, pero con lo de Inditex he estado leyendo un par de cosillas, ¿no? Ahora Sara va a cambiar la organización, va a crear la figura de un presidente, además del consejero delegado, etcétera, etcétera. Y a lo que iba, y es que la nota de prensa, las opiniones de quien va a ser presidenta de Inditex, de la hija de Amancio Ortega, Marta Ortega creo que se llama, la ha tenido que mandar la nota de prensa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores la mande a los medios de comunicación. Es decir, Inditex ha dejado de ser la empresa de su padre, con la que podía hacer, y cuando era pequeñito o joven, que creó una tiendita y oye, vete a comprar 3 botones que tengo que coser la cremallera, no sé, eso ya no, ya son otros aparatos del Estado quienes filtran todas estas cosas, ¿no? También, por tanto, Rosa en algún momento ha tenido que perder ese control de sus sociedades, ¿no? Hay un momento determinado que para mí, los que pues somos pequeños empresarios, chiquititos, lo sabemos, y que a lo mejor la persona que es autónomo o que trabaja para otras personas no lo tiene tan claro, ¿no? Que es la siguiente, para que se hagan una idea, lo que pasa, si es cierto que esas juntas han sido falsificadas y si es cierto que esas juntas han sido manipuladas, es como si viéramos que el presidente del Gobierno de España convoca al Congreso de los Diputados y los diputados falseando lo que dicen los del PP, lo que dicen los del PSOE, lo que lo dicen todo el mundo. Tiene el mismo estatus jurídico, digamos, tiene la misma... Desde el punto de vista empresarial, es que una Junta General de una empresa... la Junta General de la empresa o la que hayan constituido a tal... No es, digamos, un acuerdo entre tú y yo, venga, si no lo hacemos no pasa nada, está sujeta a derecho. Y si tú ya, encima, estás falseando el máximo órgano de gobierno, que es la Junta de Accionistas, las juntas directivas, como lo hayan montado en el Hotel Fariones, simplemente significa que esa empresa está incumpliendo a partir de ahí lo que te dé la gana. O sea, yo falsear una junta de accionistas o me da igual, hay muchas maneras, y estafar entre comillas sobre lo que tú estás diciendo que Jaime ha puesto una firma, o sea, por encima de eso, para mí como empresario, pequeñito de 4 una perra, es que no hay nada más grave. O sea, que yo esté aquí sentado sin saber si mi socio puede estar ahora mismo, mientras yo hago este programa de radio, imagínate que soy del Fariones, ¿no? Celebrando una junta falsificada en el Hotel Fariones, no puede haber, bajo mi punto de vista, yo no soy legalista, desde el punto de vista de quebranto de la confianza societaria, no puede haber nada más grave. Imagínate. Hubo también otro episodio que también está denunciado y que también figura en el escrito de acusación, en los autos y demás, y es que en una de esas supuestas juntas de accionistas que llama el fiscal,
se producen aumentos de capital, de tal manera que eso acaba suponiendo una reducción de 1/10 en el accionariado del socio minoritario, que tenía el 25%, y pasa a tener el 24,99%. Eso es importante porque a partir de ahí ya no se le tiene que dar, digamos, mínimo tienes que tener el 25% de las acciones para tener derecho a toda la información, para que te cuenten absolutamente todo, patata. Entonces ya cuando parece que empiezan a escucharse el run de te voy a denunciar, que te estás pasando, no sé cuánto qué, ¡ping!, le bajan esa décima. No, pero es más grave, ¿no? O sea, si fuera todo esto cierto, yo saqueo una sociedad, la dejo pidiendo por puerta y después digo que hace falta dinero después de haber sacado la sociedad. Mire, devuelve usted, en este caso los 50, los que sea, millones, y ya veremos si hace falta. Porque si no, con el dinero que usted me ha robado, me va a hacer la ampliación de capital y me va a dejar fuera. Y por cierto, lo más grave quizás es que no aparece el libro de actas de la sociedad. A eso es a lo que me refería, que la Fiscalía o la acusación particular, no sé cuál de los dos, acusa directamente a la secretaria de la sociedad, que es la hija, que es abogada de profesión, de hacer desaparecer. Claro, eso es... Por eso decía yo que puede arrastrar hacia abajo carreras profesionales incluso. Claro, un disparate. No lo entiendo yo meter a los antes de los trabajadores. Claro, estamos hablando de esto, pero claro, ahora mismo estamos hablando del Hotel Farione, del Princesa Yaiza, del Centro Deportivo Farione, es decir, de empresas que ahora mismo hay muchísimos trabajadores que en teoría tienen que estar temblando. Claro, es decir, nosotros estamos trabajando aquí y nos estamos enterando de todo esto y pueden poner en peligro, evidentemente, todos esos puestos de trabajo, que después no se acusa. Es que no es una campaña orquestada para salir a la calle, decir es que el Estado... Con la calidad del empleo, ni la no calidad del empleo, que yo no lo sé, y ojalá todos tengan... Pero que estamos hablando de eso, que la denuncia parte de un socio de Juan Francisco Rosa, ¿no? Porque a veces... Lo que dice también es que, claro, la falsificación, por ejemplo, de esa junta serían necesarias para después solicitar la hipoteca. Al ir a pedir la hipoteca no lo puedes pedir tú solo, para que te hagas una idea, ¿no? Si esos trabajadores ahora quedan... No sabremos en qué situación queda el Grupo Farione, supongo, Dios quiera que se pueda salvar con o sin este empresario, porque es un grupo importante desde el punto de vista hostelero y estratégicamente en una posición muy importante, no puede quedar depauperizado, pero desde luego es una bestialidad. Estamos hablando de se quiera o no se quiera, sin entrar en disquisiciones, estamos de dos buques insignias del turismo de élite o premium que ahora se pretende captar. El Princesa Yaiza por un lado, 5 estrellas gran lujo, el Farione por otro lado, 5 estrellas, etcétera. Otra cosa que todo el mundo ha visto, las obras del Hotel Farione, que se han modernizado, pues también aparece que también denuncia al socio que las obras en principio estaban presupuestadas en 17 millones de euros y al final se disparó hasta los 33 sin que él... Eso muy de aquí. Sin que él... No, pero claro... Igual es la misma empresa que hizo el Pabellón de Argana. Claro, pero te puede servir para justificar el dinero que falta. No, es que lo metí en esta obra. Mire, yo no sé lo que hizo usted en la obra. Claro, por eso, pero digo, el socio dice, pero mire, es que a mí ha habido una junta de accionistas y nadie me ha dicho nada, que me está diciendo que ahora el hotel que teníamos 17 ahora me vale 30 y pico. Claro, es que al final, por eso digo que un socio de una empresa evidentemente está obligado a tener que ir a juzgado, porque claro, es que si no toda la responsabilidad, los 57 millones estos le podían caer a él también. Bueno, sí, pero bueno, cada uno haga lo que le dé la gana pero en la defensa de tus intereses. La foto, estoy totalmente de acuerdo contigo, la foto es muy sencilla, pues hay un señor que considera que, perdón por la expresión, que se le ha saqueado una sociedad en la que él forma parte y a partir de ahí pone eso. ¿Por qué esto tiene un evento público? Porque representa a una de las personas quizás más controvertidas de la isla. Porque estamos hablando de un entramado de sociedades, una pasta y hablamos de Honorio, que afecta de cientos y cientos y de Honorio García Bravo, es decir, otro empresario y de cientos y cientos de puestos de trabajo. Y el Hotel Farione era uno de los mimitos que Honorio desde el principio como diría Piqué, en la construcción del como hotel, diría Piqué, contigo empezó todo. El Hotel Fariones fue el primer hotel para turismo que se hizo en Lanzarote, año 1964. Y que Honorio tuvo muchísima participación en la construcción de ese hotel. Es decir, que para Honorio, aunque tenía una pequeña participación, yo me acuerdo una vez de una noticia que nosotros sacamos cuando yo trabajaba en la provincia del Hotel Fariones, y él nos llamó y decía, oye, que nosotros también somos socios de ese hotel. Es decir, como diciendo, no se nos olvide que nosotros también somos socios. El constructor, el propietario fue nada menos que Vicente Calderón, el mítico presidente del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, antes de terminar, porque a mí que estas cosas me
me ponen un poco nervioso y me sacan un poco de quicio. Podríamos llamarlo sección Me estoy haciendo un lío. Bien, vamos a centrarnos. Por ejemplo, Jacobo Medina, céntrate. Ha mandado un comunicado diciendo: el Partido Popular anuncia la construcción de no sé qué. La adjudicación. La adjudicación en Fariones de no sé cuántos. Y parece Jacobo Medina en la foto. Cálmate. ¿Cómo es eso? O sea, ahora de repente puede aparecer por ahí Espinosa de los Monteros en medio de una autopista diciendo: Vox anuncia que el Ministerio de Obras Públicas va a asfaltar esta carretera. ¿En serio? Jacobo Medina saca una nota de prensa anunciando la adjudicación de una obra. No se le habrá colado ni nada. Es verdad, que diciendo, claro, es que yo era antes consejero de Obras Públicas. Sí, claro, eras consejero de Obras Públicas. Ya no eres. Quien anuncia que se hacen cosas o que se dejan de hacer, pues son los gobiernos. Sí, es lo mismo no que las si lo hiciesen. oposiciones. Es un poco flipante. Es lo mismo que si lo hiciesen al revés en el Ayuntamiento de Arrecife, los concejales del PSOE. Es un poco lo mismo. Claro, ahora, pues exactamente, ahora aparece por ahí, no, porque ellos no hacían nada. O sea, que no pueden. No, pero ahora aparece Alfredo Mendoza anunciando la adjudicación de las obras de la nueva comisaría de la policía, y dices tú, ¿qué pintas tú, Alfredo Mendoza, anunciando esto? Ya lo tendrá que anunciar el nuevo concejal de policía. Sí, pero es que yo lo dejé medio hecho. Sí, pero era tu trabajo. Va a haber noticias bicefálicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el ayuntamiento el Cabildo era el que financiaba las obras del alumbrado de la Destila, el nuevo. Era y es. Sacó una nota diciendo que se va a mejorar. Eso son y ahora el ayuntamiento... Eso son entre instituciones. Y ahora el ayuntamiento ha dicho que ha inaugurado las obras, es decir, que sí, pero eso son entre instituciones. Sí, pero no que alguien de la oposición, sí, pero me refiero que vamos a tener la adjudicación de algo. No, ya, el Partido Popular. Exacto, el Partido Popular anuncia. Pues sí, chicos, o sea, claro que sí. No, pero me refiero que ahora, a partir de ahora, vamos a ver noticias dobles. Sí, que es a ver quién gana, o a ver a quién se lo publican, o a ver quién queda por encima, ¿no? Es un poco tremendo, absurdo. Una cosa, en fin de la sección, me estoy haciendo un lío. Ha dimitido Carlos Alférez, seguramente habrá caído usted en la cuenta que Carlos Alférez era concejal del Grupo Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, porque es así, o sea, en todo este proceso de quítate tú para ponerme yo, en el Ayuntamiento de Arrecife no había salido nunca el tema Carlos Alférez, y había salido el tema Somos, el tema Nueva Canarias. Que era la cuota de Coalición Canaria de San Borondón. Sí, bueno, de hecho lo que argumenta es que se va por la entrada de Coalición Canaria precisamente, sí, claro, y la persecución a Sosa. Es que tiene su coherencia. Ya, o sea, él dejó Coalición Canaria pues porque lo su partido además se lo ordenó y tal. Coalición Canaria está atacando a su compañero Sosa, ¿no? Con el que tiene una relación, agrediendo, utiliza esa expresión, ¿no? Agrediendo salvajemente o algo así. Y ahora dice, pues los que están agrediendo a Sosa me lo van a poner a mí en la mesa. Pues algo, porque yo me voy. Y a Armando Santana, que quiere dejar el Consejo de Gobierno de Arrecife. No sé si... David Toledo nos acaba de decir hace un rato que ya se ha acabado todos los movimientos, ya está todo el mundo quieto, en su sitio. Las palabras exactamente, no Jaime, fueron... El Imerino dice que hoy por la mañana en el Buenos Días que también estaba pensando, que no lo sabía, lo de Armando Santana, son dos formaciones, fueron en coalición, sí, como Coalición Canaria y San Borondón, fueron Somos y Nueva Canaria. Es decir, sigue dentro del grupo de gobierno, hay que decirlo, como concejal de turismo, pero no en ese... Sí, no, de hecho el argumento que da es precisamente porque quiere dedicarse exclusivamente a las áreas de turismo. Pero el Imerino ya estuvo diciendo hoy en el Buenos Días Lanzarote con Techa Costa que... A lo mejor también se va. Que lo de la Junta de Gobierno... Gacho, vamos a centrarnos, es que esto, que al final... Que si lo llega a saber con la misma sí vaya también. ¿Qué fue del bien del pueblo y la estabilidad de las instituciones? Las dos frases tan bonitas. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué dijo a ratificar? No, Carlos Alférez, que la frase tal cual fue... considero totalmente imposible compartir tareas de gobierno con quienes han normalizado la mentira y hacen del acoso un arma política. Y un poquito más para abajo. Ah, vale, sí. Un poquito, algo de agresión... o algo, es una frase un poco contundente la que utiliza con respecto a lo que Coalición Canaria dice sobre Juan Manuel Sosa. Extraordinaria violencia con la que Coalición Canaria ha atacado a mi compañero Juan Manuel Sosa. Es que además lo hemos puesto en... Extraordinaria violencia. Sí. Lo bueno es que ahora Coalición Canaria podrá coger, porque él llevaba el área de subvenciones genéricas, sí,
y cogerla. Y ahora Coalición Canaria tendrá un área, si no la coge el PP. Que por qué la va a coger Coalición Canaria? Bueno, me refiero. Toledo Por ha cierto, dicho, hay cambios, sí, exacto. Toledo ha dicho que no coge patrimonio porque no lo patrimonio. puede coger, porque patrimonio está ligado a urbanismo. Y no se lo han dejado. Y le han dicho que no sé, alguien en la Ayuntamiento le ha dicho no. Y entonces, pues se tiene que quedar él pues con lo que... Con parques y jardines. Parques y Parques y jardines, jardines. porque patrimonio se lo queda también a Parques y jardines, yo siempre Bueno. he dicho aquí, es una de las áreas más complicadas del Ayuntamiento de Recife. No vas a parar con todo lo verde que está Recife. Nos tenemos que ir. Paula, ¿hasta mañana? Hasta ¿Jueves? mañana, sí. Jueves. Hasta mañana también, Albert. No, hasta... No, bueno, hasta el viernes. No, a lo mejor no. Tenemos que negociar contigo. Te vamos a hacer una propuesta que no podrás No rechazar. Hasta la próxima. Y hasta el viernes, Mingo. Venga, hasta luego. Bueno, que viernes. Hasta el jueves de la semana que viene. Tú y yo. Exacto, pero la tertulia no. La tertulia sigue. Vale. Yo es que ya me hago un alférez. Bueno, mañana volvemos. Si no cambia la agenda, nos vendrá a ver Nira Fierro, número 2. Estamos de número 2 últimamente. Hoy el número 2 de Coalición Canaria a nivel nacional. Mañana el número 2 del Partido Socialista a nivel canario también. Hasta mañana, buenas tardes.